Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a estos foros del Medical Marihuana 411. Los que no me conocen, yo soy el doctor Carlos Herrera. Los que ya me conocen, hemos estado aquí en todo el curso de capacitación. Y estoy muy contento de tener aquí con nosotros a la doctora Clara Lemus. ¿Cómo estás, Clara? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas Bien, gracias por la invitación. sí, con muchísimo gusto. La doctora Clara es médico general, tiene una especialidad en investigación clínica en Harvard y actualmente es la directora de programas médicos en Avicana, en Colombia. Y ya sé que me adelanté un poquito, pero me gustaría que tú nos platicaras mejor de ti. Tú te conoces mejor que nosotros. Claro que sí, Carlos. Bueno, repito, de nuevo, muchas gracias a ustedes, Medical Marihuana, por invitarme a esta entrevista. Realmente para mí es un placer pues hacer parte de estos espacios y de alguna manera contribuir con el conocimiento acerca de cannabis medicinal, pues tanto a los médicos como a la comunidad en general. Les cuento un poquito de mí. Como tú bien dijiste, soy médico general colombiana, graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes de Bogotá, de Colombia. Y tengo algunos estudios posteriores en investigación clínica, resaltando el programa eh, que se llama Principles and Practice of Clinical Research de Harvard Medical School. Y adicionalmente estoy certificada como Teaching Assistant de este mismo programa, PPCR, por Harvard TH Chan School of Public. Y adicionalmente pues tengo alguna experiencia clínica en áreas como dermatología, cardiología, emergencias, y parte de mi entrenamiento como médica lo hice en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, acá en Colombia, en el Hospital General Universitario de Valencia en España y en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York en Estados Unidos, en donde realicé pues parte de mi entrenamiento clínico como International Medical Graduate. Y bueno, pues actualmente soy miembro de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, la ASOMEDCAN, y durante los últimos, digamos que 3 años, he dedicado mi tiempo pues al estudio, de alguna manera, del potencial terapéutico del cannabis, pues de los cannabinoides, del cannabis, y creo que pues con esto y a través del rol que tengo actualmente en Avicana, como tú bien mencionabas, que es una biofarmacéutica canadiense, pues dedicada al desarrollo, investigación, comercialización y educación de productos con cannabis o tratamientos derivados de cannabinoides, pues digamos que he contribuido de alguna manera a mejorar el acceso y la educación, espacios de entrenamiento para los profesionales de la salud, los pacientes, la comunidad general aquí en Colombia. Y, y bueno, ese es un poco mi resumen. Y pues actualmente soy la directora de programas médicos de Avicana. Perfecto. Oye, Clara, nomás es una duda. ¿Qué papel desenvuelves como directora? ¿Cuáles son así como tus especialidades? ¿En qué te dedicas específicamente? Sí, pues digamos que el rol de directora de programas médicos está enfocado principalmente en crear, pues digamos que el área médica es un área de apoyo. Sin embargo, mi rol específico ha sido crear todos los programas de educación para los profesionales de la salud en Colombia, los programas de educación respecto al uso terapéutico de cannabis, a los equipos médicos de las instituciones médicas con las que hemos tenido interacción y tenemos alianzas. Adicionalmente apoyo todas las áreas pues, el área comercial. Tengo también un rol importante de soporte en el área de marketing, y digamos que soy gestora y creadora del programa de pacientes de la compañía con pues el resto del equipo. Entonces es un rol bastante, digamos que multifacético, donde he logrado como aprender mucho, no solo afianzar, digamos que el conocimiento respecto al uso pues, del cannabis, sino también pues toda esta parte de la industria a nivel corporativo y comercial. Perfecto. Multidisciplinaria eres. Un poco. Sí. Perfecto, nos encanta esto. Entonces, bien, ya sabemos un poquito la dinámica de las preguntas. No sé si nos pueden pasar a la siguiente diapositiva para abordar este tema de una forma integral. Y bien, empezamos
Pues por el principio, básicamente es lo más importante. ¿Por qué ahorita no se educa en las instituciones sobre el sistema endocannabinoide? Bueno, es una pregunta bien importante. Digamos que considero que la respuesta o la razón principal por la que no se educa a los estudiantes sobre el sistema endocannabinoide es precisamente la falta de conocimiento sobre la existencia, la historia de este descubrimiento y por tanto el desconocimiento sobre la relevancia que tiene el sistema endocannabinoide en todos los procesos fisiológicos y posiblemente el origen de muchas enfermedades. Entonces, el argumento personalmente me genera un poco de dualidad, ya que el descubrimiento del sistema endocannabinoide se remonta más o menos a los años 80, 90 y pues hasta hace muy poco ha surgido un interés real sobre el tema, sobre el sistema endocannabinoide y por ende pues sobre el potencial terapéutico del cannabis. Digamos que para complementar un poco esta pregunta y con el fin de refrescar la memoria de todos o por qué no contarles a los que no saben un poco sobre la historia del sistema endocannabinoide y los cannabinoides, en especial el CBD y el THC, pues los orígenes del CBD se remontan más o menos a 1940 en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Allí un equipo de investigadores, pues digamos que logró aislar el CBD, pero pues cabe aclarar que no lograron determinar en ese momento los múltiples usos terapéuticos de la molécula. Y a pesar de que el descubrimiento fue a los años 40, no sería hasta principios de los años 60 más o menos en Israel, cuando un equipo de científicos, y aquí destaco, digamos que el rol del doctor Rafael Mecholam, se dedicó a investigar las propiedades terapéuticas del cannabis y lo redescubrieron junto con el otro importante cannabinoide que es el THC. Entonces, un descubrimiento que había de alguna manera estado esquivando el interés de muchos científicos, de los investigadores durante décadas y que afortunadamente pues hoy en día logró captar nuestra atención. Entonces, nada, curiosamente, solo 20 años después, el doctor Rafael Mecholam comprueba que el THC interactúa con el sistema, digamos, receptor más grande en el sistema humano, en el cuerpo humano, el sistema endocannabinoide, y de esta manera él y su equipo empiezan a cuestionarse un poco de cómo el cuerpo interactúa con estas moléculas exógenas y supusieron de alguna manera alguna teoría que debía existir una sustancia endógena con una estructura química similar que pudiera interactuar, sea acoplándose, inhibiendo, activando pues estos receptores cannabinoides que son el CB1, el CB2, entre otros. Y pues ahí se logró determinar la existencia del sistema endocannabinoide a través de, digamos que el descubrimiento de los cannabinoides endógenos, como es la anandamida, que significa alegría o felicidad suprema, y el otro endocannabinoide, que es el 2-AG. Entonces creo que ahí está el problema. Digamos que no sabemos esto anterior y la mejor manera de resolverlo es educarnos, informarnos, siempre basándonos en la evidencia e incluir el estudio de este sistema en todos los currículums de las facultades de medicina. Esto también deriva a otro punto importante y es que la responsabilidad en educación es de todas las figuras comprometidas con el desarrollo del cannabis medicinal y desde las grandes compañías farmacéuticas, el gobierno, los profesionales de la salud, destacando principalmente los futuros y los actuales médicos, los pacientes, la comunidad general. Entonces, la medicina canábica debe formalizarse y debe incluirse en las facultades de medicina. Bien, mira, se me hace muy interesante ahorita que dices esto porque específicamente hablando de ciencias básicas, muchos libros de texto que lo deberían de abordar, o sea, se me ocurre, por ejemplo, fisiología. O sea, los libros especializados en ciencias básicas específicas ni siquiera lo mencionan, ¿no? O sea, no hay ni un capítulo al respecto. Ni uno. Farmacología lo ve, pero lo ve así en 3 hojas de todo el Goodman y Gilman. Em, ¿Crees que esta barrera viene desde la publicación de los textos o viene por la falta de aprecio, la falta de necesidad de imprimirlos porque no lo exigen en las universidades? ¿O crees que viene de pues, la falta de conocimiento de los sinodales, de los profesores a la hora de impartir
los temas de ciencias básicas? Yo creo que son todas las anteriores, realmente. Creo que es un tema multifactorial que no permite como expandir ese conocimiento respecto a este tema específico. Entonces, creería que es multifactorial. Muy bien. ¿Qué se está haciendo para poder resolverlo? Yo creo que hoy en día ya se ha concientizado de alguna manera la inclusión de este tema en la educación. Digamos que hay varias asociaciones, los mismos médicos, las mismas instituciones académicas están ya como concientizadas, saben la importancia del tema. También a medida que la evidencia va avanzando, pues de alguna manera eso empuja a que se formalice la educación, porque hace parte no solo de nuestro sistema como seres humanos, sino de las diferentes Sí, alternativas ok. terapéuticas que les podemos brindar a los pacientes. Entonces, hoy en día hay varias instituciones académicas en Estados Unidos que ya están ofreciendo maestrías sobre el cannabis medicinal, cursos, diplomados, certificaciones. Entonces, creo que es un movimiento que ya empezó a activarse y creo que se va a seguir activando y eso va a permitir que ya se formalice 100% y digamos que el que quiera estudiar medicina o el que quiera entrar en todo este tema desde el punto de vista científico y de educación, pues va a toparse con esto sí o sí. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Nos puedes pasar la siguiente diapositiva, Melanie? Bien, o sea, hablando un poquito de esto, ¿a qué nivel crees que se debería de incorporar en los estudios académicos la endocannabinología y los cannabinoides, o sea, desde el estudio hacia la práctica clínica? Como ¿desde qué ángulo crees que debería de ser abordado? Bueno, es una pregunta también muy importante que creo que está 100% relacionada con la pregunta anterior y lo Sí. que acabo de decir. Entonces, diría que la mejor manera, digamos, el paso inicial para incorporar los cannabinoides en la práctica clínica es a través de la educación, como mencionamos, la investigación y facilitando el acceso a los pacientes a este grupo al cannabis como grupo terapéutico. Es decir, hoy en día es clara la importancia de la medicina basada en la evidencia, entonces es lo mismo. Digamos que yo lo llamo cannabinoides basados en la evidencia. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, y hablando en términos clínicos, es un tema bastante extenso, pero, pero para poder incluir los cannabinoides en la práctica clínica, yo siempre recomiendo, y desde las capacitaciones y entrenamientos que doy, desde el rol que hablamos en Avicana, lo que siempre recomiendo es que debemos tener de alguna manera tres consideraciones principales o tener en mente tres cosas principales. La primera, la que ya mencioné, tener el conocimiento sobre el nivel de evidencia actual para el uso de cannabinoides en determinadas condiciones clínicas y contar con el entrenamiento adecuado para el uso racional y consciente del cannabis medicinal. Acá hago referencia, digamos que a los diferentes autores y clasificaciones que tenemos del nivel de evidencia para el uso de cannabis medicinal. Está McCallum y sus colegas reportaron en un artículo del 2018 una clasificación. También está una clasificación compartida por NASEM, que es la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos. Comparten otra clasificación estableciendo que la evidencia concluyente actual se relaciona, lo voy a mencionar rápidamente, con dolor crónico, epilepsia refractaria, síndromes convulsivos de difícil manejo, como son síndrome de Lennox-Gastaut-Dravet, náuseas y vómitos relacionados con quimioterapia, espasticidad relacionada con esclerosis múltiple, dolor oncológico, entre otros. Entonces, hablando en términos, esto hay que tenerlo en cuenta, y hablando en términos prácticos, también debemos tener siempre presente el dogma central del cannabis. Entonces, es iniciar con dosis bajas e ir aumentando lenta y gradualmente, lo que conocemos como la fase de titulación. Esto con el fin de posicionar al paciente en los escenarios más seguros posibles y asegurarnos como médicos tratantes que logramos una respuesta terapéutica sin presencia de efectos adversos con una dosis mínima efectiva. Y aquí resalto también que esta es una fase
y que hace parte también dentro de esa aplicabilidad en la práctica clínica, la importancia del seguimiento estricto y un acompañamiento frecuente al paciente, su cuidador y su familia. Sí. La segunda consideración es la proporción de cannabinoides que vamos a prescribir al paciente. Entonces, esta es la otra consideración. Hoy en día encontramos, digamos que un portafolio muy amplio o medicamentos con diferentes proporciones y concentraciones de cannabinoides. Hay medicamentos con cannabinoides aislados, digamos CBD puro, resinas, extractos, diferentes proporciones entre CBD y THC. Y es clave tener presente la proporción que se va a determinar y que se va a elegir, pues obviamente según la sintomatología a tratar y por supuesto el perfil del paciente, individualizarlo, porque como sabemos, los pacientes responden a diferentes dosis, no es como la dosis del acetaminofén o el ibuprofeno, entonces esa es la importancia de la fase de titulación. Y la tercera consideración, la forma farmacéutica, creo que es muy importante. Hoy en día hay diferentes opciones para la administración a nivel terapéutico de los cannabinoides. Hay soluciones orales, sprays sublinguales, hay productos tópicos, cremas, geles, por ejemplo. Están también los inhalados o los productos fumados. Estos últimos personalmente no los recomiendo para uso clínico por la toxicidad y los efectos que pueden representar a nivel pulmonar u otras afecciones. Es más, como mencioné, digamos que a través de Avicana y dentro del portafolio que nosotros también ofrecemos de fórmulas magistrales o como línea farmacéutica que tenemos en desarrollo, no incluimos este tipo de productos inhalados ni fumados, pues porque es claro el riesgo-beneficio. Entonces, hay que tener en cuenta que hay otras formas alternativas de administración que son más seguras para los pacientes. Sí. Esas serían las consideraciones como principales a nivel clínico. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente, por favor. Clara, mira, o sea, la pregunta es muy franca, es muy directa. ¿Cuáles son las propiedades con las que se debe contar un producto cannabinoide para que sea considerado un medicinal o terapéutico? A fin de cuentas, o sea, pues la pregunta es muy straightforward, pero ahorita vamos a disecarla un poco de acuerdo a tu respuesta, por favor. No, claro, bueno, concretamente los productos con cannabinoides para ser considerados de uso medicinal o terapéutico deben contar con certificados y permisos, digamos que esto es desde lo macro, para llevar a cabo los procesos de producción de la materia prima que va a ser utilizada en la elaboración o la preparación de estos productos con un fin terapéutico. Es decir, deben cumplir con los estándares de calidad farmacéuticos. Adicionalmente, para productos con autorización de comercialización, es decir, que necesiten un registro sanitario o que requieran un registro sanitario, las concentraciones se deben encontrar avaladas o deben estar aprobadas en las normas farmacológicas de cada país. Si yo te hablo específicamente de Colombia, que es de donde tengo más experiencia, aquí se llama norma farmacológica. Y esta norma farmacológica incluye una lista de requisitos previamente aprobada por el INVIMA, por una sala especializada del INVIMA. El INVIMA es el ente regulatorio de Colombia. Entonces, digamos que hablando que un poquito específico, si tengo la oportunidad, tú me dices si puedo continuar y extenderme un poco en Colombia. Adelante. Perfecto. Entonces, en Colombia específicamente el marco normativo de cannabis para uso médico y científico pues está dado actualmente por una ley, que es la ley, 1787 de 2016. Y esto enmarca o esto brinda el marco regulatorio que permite el acceso seguro e informado pues, al uso médico y científico del cannabis y sus derivados a nivel nacional. Entonces, también concretamente hay un decreto específico que establece que para el uso médico debe transformarse en extracto, aceite, resinas, cristales, la materia prima para elaboración de medicamentos, productos fitoterapéuticos, medicamentos homeopáticos o fórmulas magistrales. La demanda también de derivados, digamos que en el mercado internacional y de medicamentos a nivel interno, a nivel nacional,
también justifica la oferta de cannabis y sus cultivos. Es decir, el cultivo y la producción de cannabis no pueden existir sin que primero existan unos productos con un mercado específico y un propósito definido, es decir, en este caso, un propósito terapéutico. Hay otro bracito de toda esta norma y es los medicamentos con cannabis psicoactivo, es decir, con una concentración específica de THC. Entonces, también establecen pues que ese medicamento por definición debe tener diferentes presentaciones que incluyen, por ejemplo, soluciones, jarabes, ampollas, comprimidos, cápsulas, una composición y una indicación médica definida, dolor, epilepsia, ansiedad, náuseas. Estas condiciones de venta son definidas acá en Colombia por el Ministerio de Salud y al mismo tiempo, hablando un poco de las formulaciones magistrales, la habilitación de estas preparaciones está bajo el control especial por ejemplo, del Fondo Nacional de Estupefacientes y es necesaria que la farmacia tenga un certificado de buenas prácticas de elaboración. Y adicionalmente, los medicamentos elaborados a partir de extractos crudos de cannabis, ahí los clasifican como fitoterapéuticos. Entonces, y si se purifican, tienden a ser de síntesis química y por ende se habilitan como homeopáticos. Y todo esto requiere buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de elaboración. Entonces, en Colombia, lo que ustedes mencionan como elementos fitoterapéuticos quiere decir que ustedes están extrayendo todos los componentes del tricoma y pueden vender, pues, como se dice, un RCO, un Rick Spring Simpson Oil, disculpa, eh, a nivel farmacéutico. Sí, entonces, sí, exacto. Digamos que como te mencionaba, los medicamentos que se elaboran a partir de los extractos crudos de cannabis se Bien. clasifican como fitoterapéuticos. Y para la aprobación, tú necesitas tener, como mencioné, una indicación establecida, definida y justificarla bajo un dossier, que es un file farmacológico y técnico tanto de la indicación, pues de la parte farmacológica de los componentes del fitoterapéutico, sea una aislada, una resina, como la parte técnica de elaboración y producción. Esto también incluye a los medicamentos que son psicotomiméticos, a los medicamentos que tienen THC, o ellos específicamente tienen que ser aislados No, incluye también los Perfecto. detalles, los extractos, sí. Muy bien. Entonces trabajan ustedes mucho con efecto séquito. Sí, sí. En Perfecto. las resinas con CBD y THC, entonces hay esta sinergia. Muy bien. ¿Nos puedes platicar un poquito de esa sinergia? Ahorita que estamos en el tema de las consideraciones medicinales de la planta. Claro, bueno, pues digamos que el cannabis, además de los cannabinoides, tiene otras sustancias químicas como terpenoides, flavonoides, entre otros, que pueden dar unas características particulares. Por ejemplo, en este caso, los terpenoides brindan olor, los flavonoides brindan color. Entonces, hay más de 130 cannabinoides, además del CBD y el THC, que son los más estudiados, y más de 100 terpenoides y flavonoides. Entonces, el efecto séquito, básicamente, o lo que contempla, es que la planta completa da un mejor efecto terapéutico que cada componente en su forma solita o en su forma aislada o en su forma individual. Entonces, este efecto séquito, el entourage effect, es producido por la sinergia entre los cannabinoides y las otras moléculas del cannabis. Entonces, los terpenos, por ejemplo, pueden trabajar para mejorar el efecto de los cannabinoides y cada uno tiene su propio impacto único en el organismo, incluso si los tomas pues como individualmente. Pero ¿qué pasa? La acción combinada de los cannabinoides y otras moléculas pues, presentes en la planta del cannabis puede suponer ventajas clínicas como por ejemplo menores efectos adversos o una mayor eficacia en el manejo
terapéutico de diversas condiciones médicas. Una disminución de la dosis, ¿no? Exacto, también. Por ejemplo, si no estoy mal, en enero del 2019, en Estados Unidos, a través del Instituto Nacional de Salud, se empezaron también como a financiar oportunidades de investigación para estudiar los mecanismos moleculares de los cannabinoides, CBD-THC, con los terpenos, pues porque se tiende a pensar y está obviamente en la evidencia que pueden ser útiles para el manejo del dolor crónico. Entonces diría que es un tema pues súper importante y que tiene todo el potencial de estudio este efecto séquito. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué te parece? ¿Seguimos adelante con la siguiente pregunta? Sigamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, ¿cuáles son los mayores retos ahorita en la actualidad para desarrollar investigación clínica con cannabis? Bueno, también súper importante la pregunta. Todas son importantes. Digamos que en países específicamente como Colombia o Latinoamérica, países en desarrollo, hay varias. Mi respuesta iniciaría con lo siguiente, y es que a medida que más países legislan y de alguna manera regulan el uso de cannabis con fines médicos, pues se verán más resultados de investigaciones confirmando o refutando en su defecto los beneficios terapéuticos pues, que se le han atribuido a los cannabinoides. Hoy en día, por hablar un poquito de datos, hay más de 150 estudios sobre cannabis registrados como activos en clinicaltrials.gov de Estados Unidos. La mayoría de esos estudios registrados, digo tristemente, se han realizado en Estados Unidos, Canadá y Europa, no muchos en Latinoamérica. Entonces diría, después de esta introducción, que los mayores retos se relacionan con poder contar con legislaciones y regulaciones robustas, educación y presupuesto, por supuesto, para la investigación. Si hablo específicamente de mi país, de Colombia, hay una necesidad urgente de apoyo financiero, de recurso humano, de participación de la industria y de las instituciones médicas como centros de investigación de referencia, y por supuesto el interés de toda la comunidad médico-científica pues para lograr la investigación clínica con cannabis. Sin embargo, resalto que este es un proceso que se ha venido también activando y sé que hay diferentes asociaciones, hago parte de una que es ASOMEDCAM, y grupos de médicos especialistas apoyando y promoviendo pues estas iniciativas de investigación, especialmente en condiciones médicas como dolor. Perfecto, Clara. Mira, un poquito abordando, ahorita abordaste así como las primeras bases que se necesitan para desarrollar investigación. Platicábamos ahorita tú y yo antes de abrir la sesión de pues los retos que hay en el momento de ya realizando la investigación clínica, ¿no? O sea, a fin de cuentas, por ejemplo, fijar unos parámetros terapéuticos del medicamento, tomando en cuenta que la población tiene dismorfismos hepáticos, tiene diferentes expresiones genéticas en sus receptores CB1, CB2 a lo largo del cuerpo y así. Y la literatura en realidad no tiene, o sea, tiene una disparidad muy grande entre algunas recomendaciones u otras. Algunas bibliografías mencionan unas dosis terapéuticas iniciales muy diferentes a otras, dependiendo la especialidad, dependiendo el campo de interés, es la forma en la que se desenvuelven. No sé si podrías platicar un poquito de esto, si en Colombia ustedes ya tienen así como unas dosis terapéuticas iniciales para la titulación, si es correcta la titulación en la investigación clínica y si sí, cómo puedes fijar los parámetros para hacer una investigación adecuada, un poquito de todo eso. Sí, digamos que no. En Colombia no hay guías de dosificación específicas o de titulación específicas. Yo creo que esto es algo que viene en construcción, como decía. Es un tema, digamos que es un tema que se relaciona un poco con la segunda pregunta que me hiciste o la tercera pregunta respecto a cómo incorporar la titulación en la práctica clínica. Entonces, digamos que hablando específicamente de dolor crónico, que creo que es una de las patologías que más
pues, que tiene evidencia concluyente y que tiene como un soporte mucho más robusto. Existen varias clínicas, varias guías clínicas de diferentes países o sociedades científicas que incluyen el uso de cannabis medicinal o cannabinoides. Entonces, por ejemplo, te voy a mencionar algunas. La declaración de posición de la Federación Europea del Dolor sobre el uso apropiado de medicamentos a base de cannabis para el tratamiento de dolor crónico de 2018. Ellos establecen, por ejemplo, que la terapia con medicamentos a base de cannabis solo debe ser considerada o solo debe considerarse por médicos experimentados como parte de un tratamiento multidisciplinario y preferiblemente como una medicación complementaria o como un adyuvante. Si las terapias de primera y segunda línea recomendadas por las guías no han, digamos que, proporcionado una suficiente efectividad en el paciente o tolerabilidad. Entonces, esto lo establecen. En cuanto a dosis específicas, no. Digamos que hay muchos datos en la literatura, como tú bien mencionabas, son muy diferentes y como bien hablábamos antes, los paliativistas dicen una cosa, los especialistas en dolor dicen otra, los psiquiatras respecto a trastornos de ansiedad dicen otra. Hay otra guía que es la guía australiana para el uso de cannabis medicinal de dolor crónico también del 2017 y ellos recomiendan que los clínicos o los médicos deben considerar la adición o la inclusión de cannabis medicinal para el tratamiento de dolor crónico no oncológico de manera también adyuvante y nunca reemplazar las terapias también de primera o segunda línea. Mira que estas dos guías coinciden en lo mismo. En lo mismo, en usarlas como un ayudante. Disculpa, te interrumpí. No, tranquilo. Sí, como adyuvante. Y en Colombia específicamente que me preguntabas, eso es lo que se ha venido haciendo en todas las espacios de capacitación, las interacciones con los médicos. Eso es lo que se ha establecido porque es lo que hay, es lo que está, digamos que, bajo la evidencia comprobada. Hay otra guía importante en Canadá, pues como ustedes tú bien sabes, Canadá es otra potencia en el uso de cannabis medicinal. Tienen una guía simplificada para la prescripción de cannabinoides en médicos en atención primaria, los médicos que en Estados Unidos de pronto se conocen como médicos familiares, y estipula que los médicos también deben considerar los cannabinoides para el manejo del dolor neuropático refractario, con el cumplimiento previo de ciertos aspectos, como por ejemplo un consentimiento informado, haber fallado otras terapias terapéuticas, otras alternativas farmacológicas que sean usados de forma adyuvante. Entonces, siempre la establecen o tercera línea o forma adyuvante. No hay guías específicas de dosificación. Health Canada, por ejemplo, tiene una guía para profesionales de la salud y el manejo de cannabinoides, donde hay ciertos rangos de dosis. Y hablando de otra especialidad, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, se ha visto que el cannabinoide, pues, digamos que ha mostrado ser efectivo es el CBD, el cannabidiol, y digamos que después de realizar como una revisión sistemática juiciosa, uno encuentra un rango de dosis bastante amplio. Entonces hay autores que hablan desde 25 miligramos al día de CBD hasta 70, 125 miligramos o hasta 300, 600 miligramos día. Entonces son rangos muy amplios y ahí es donde vuelve y deriva o digamos que se verifica la importancia del proceso de titulación y de la individualización del paciente. Sí. Otro tema que quería abordar junto a esta pregunta es que en realidad, o sea, nuestra única herramienta a la fecha es la clínica, ¿verdad? Porque no existen muchas formas de poder cuantificar o poder medir cómo es el tono endocannabinoide de una persona si no le extraes líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, o si no haces algún procedimiento súper complicado en cuanto a laboratorio para poder sacar de las lipoproteínas la amida o la 2-AG para poder determinar específicamente cuál es el tono endocannabinoide del paciente. Entonces, o sea, son como muchísimos factores que hacen muy complicado poder determinar unas dosis terapéuticas iniciales, ¿verdad? Así es. Bien. Sí, así es.
Bueno, disculpa, no sé si me adelanté un poquito, pero podemos No, seguir a la pues, siguiente pregunta. Bien, es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cómo podríamos incorporar la titulación medicamentosa a un protocolo de investigación? O sea, es exactamente lo mismo. Ya abordamos esto, pero no sé si quisieras agregar algo más. O sea, no sé si quisieras, si hay algo que se nos pasó de largo ahorita mientras estábamos hablando de esto. sí, digamos que sí, sí quisiera complementar. Digamos que yo diría en este momento que no hay mucha diferencia en la implementación del proceso de titulación en la práctica clínica como en un protocolo de investigación. Sin embargo, en términos macro, pues para los médicos y para la comunidad médico-científica, el método científico tradicional pues siempre debe implementarse como con cualquier otro medicamento. Pero hablando específicamente de la titulación medicamentosa del cannabis, eh, yo sí creo que hay varias consideraciones. Entonces, se debe, yo creo que previamente examinar muy bien el perfil de seguridad de las diferentes formulaciones de cannabis que se quieran estudiar, centrándose en una administración en tiempos reales, ojalá por más de 2 semanas, por ejemplo, específicamente en estudios para dolor o dolor oncológico, cuidados paliativos. Esquemas de titulación previamente establecidos con un seguimiento estricto y evaluación de aparición de efectos adversos. Es importante tener un récord diario del esquema de titulación para el paciente o las diferentes cohortes o grupos de pacientes que se incluyan en el estudio, y el manejo de consentimientos informados es clave. Se deben controlar las variables de alguna manera que puedan afectar el proceso de titulación con el fin de disminuir pues, los sesgos o los riesgos que este mismo pues, proceso implique. Entonces, es decir, que durante ese periodo de titulación, como te decía, se debe establecer un programa específico para cada grupo de pacientes. Entonces, hablando o dando un ejemplo de algún estudio que leí que se realizó en pacientes con dolor oncológico, con uso de opioides, por ejemplo, Ujú. eh, se establecía este programa específico de titulación para cada grupo de pacientes. En todos los grupos de pacientes, los pacientes debían seguir el programa de titulación hasta alcanzar, por ejemplo, la dosis objetivo máxima para el rango de dosis específica, a menos que algún efecto secundario pues, apareciera o impidiera un aumento adicional de la dosis. Los pacientes, digamos que no puedan alcanzar el mínimo de dosis objetivo en el rango de dosis que se establece al que han sido aleatorizados, por ejemplo, deben suspender el estudio. Es de alguna manera la forma de posicionar al paciente en un escenario seguro. Y después puede haber un periodo de dosificación estable o una dosis de mantenimiento por X número de semanas. Todas las dosis también tomadas deben ser registradas diariamente por los pacientes, como te mencionaba, y el cumplimiento y la adherencia, y digamos que también cualquier discrepancia discutida con el paciente debe monitorearse y debe hacérsele seguimiento. Y ya para cerrar la pregunta, durante toda la fase de titulación y digamos que el tratamiento se debe pedir a los pacientes, en este caso si hay un medicamento pues que estamos comparando, que pueden ser opioides u otros analgésicos, que continúen su esquema sin cambios, el esquema programado que tienen, y de esta manera pues digamos que uno posiciona o controla todas estas variables. Bien, quiero aprovechar esta pregunta para abordar el tema, como tú dices, un poco más macro. Si, o sea, todo esto es para desarrollar investigación, pero ahorita en la clínica ya es posible, ya en Colombia y aquí en México, prescribir a los pacientes con cannabinoides. Entonces, mi pregunta va un poquito dirigida hacia qué consideraciones, de acuerdo a tu experiencia clínica, nos podrías dar para que los médicos que nos están escuchando a la hora de prescribir tomen en cuenta. Perfecto. Las repito, yo las mencioné hace un rato, pero digamos que la primera es qué patología, qué síntomas, y tener muy claro el nivel de evidencia que hay respecto al uso de cannabis para esa condición.
Acá hay algo muy importante y es que muchas veces los pacientes con patologías crónicas, te hablo específicamente, por ejemplo, de dolor crónico, síndromes de dolor como fibromialgia, entre otros, o pacientes que tienen espasticidad secundaria, esclerosis múltiple, que tienen buena evidencia para el uso de cannabinoides, muchas veces tienen otras comorbilidades asociadas, por ejemplo, con ansiedad, trastornos del sueño, alteración del estado de ánimo, que terminan afectando la patología, que empeoran su calidad de vida, pero se ha visto que al iniciar cannabinoides en estos pacientes no solo mejora la patología o el diagnóstico primario, sino estos mismos síntomas o comorbilidades. Entonces, la primera es eso, es contextualizar al paciente, individualizarlo y tener muy clara la evidencia. Y pues siempre tomar decisiones basadas en la evidencia y muy razonables y conscientes. La segunda es la proporción de cannabinoides en el producto, en el medicamento. Entonces, como te explicaba o como les explicaba hace un rato, hay productos con proporciones altas, medias, bajas entre, por ejemplo, CBD y THC. Hay productos con CBD aislado, por ejemplo, la FDA aprobó Epidiolex, que Epidiolex es un producto con cannabidiol CBD puro, 10%, 10 o 100 miligramos por mililitro, que tiene una condición aprobada que es epilepsia refractaria y funciona muy bien para estos pacientes. U otros productos con, exacto, u otros productos con otras proporciones, que es, por ejemplo, las proporciones medias o altas entre CBD y THC funcionan muy bien para dolor crónico. Los pacientes con dolor crónico muchas veces presentan dolores episódicos, entonces eso también hay que evaluarlo. Y aquí me deriva a la tercera consideración, y es la forma farmacéutica. Entonces, como te mencionaba, hay soluciones orales, sprays sublinguales, tópicos, y siempre es mirar las características de esta forma farmacéutica, la biodisponibilidad, las velocidades de inicio de acción, para poder determinar cuál es el mejor medicamento, el mejor producto para el paciente. Entonces, un ejemplo, están las soluciones orales que tienen una biodisponibilidad baja comparada con los sprays sublinguales, por ejemplo. Los sprays sublinguales tienen una velocidad de inicio de acción muy rápida. Dentro de la experiencia te hablo de que hemos tenido, por ejemplo, con Avicana, tanto en Colombia como en Canadá. Hemos visto que la solución oral o las que se conocen como gotas orales funcionan muy bien como tratamiento de base, ¿sí? Y el spray sublingual, por las características que te menciono, puede considerarse como un tratamiento de rescate. Entonces, por ejemplo, pacientes con fibromialgia les funciona súper bien. Pacientes con dolor crónico es una muy buena alternativa. Esas serían como las tres consideraciones principales para incorporar los cannabinoides en la práctica clínica. Y hay una cuarta, o digamos con un asterisco, que es una muy especial y que como médica yo la menciono siempre y para mí es muy importante porque digamos que se enmarca dentro de los retos actuales para el uso de cannabinoides, y es asegurarnos de la calidad del medicamento. Esto que te acabo de hablar es un poco consideraciones prácticas y clínicas, pero esta parte de calidad del producto es importante porque hay mucha oferta, hay mucha variabilidad en los productos, pero no tenemos la seguridad de que cumplan los estándares de calidad, que tengan procesos de desarrollo e investigación asociados, que pongan y que posicionen al paciente en escenarios seguros y que por tanto sí aseguren una respuesta terapéutica. Entonces, esa es una responsabilidad como médicos tratantes, asegurarnos que de donde proviene el medicamento, pues es de un ambiente controlado, certificado y que sea un buen producto. Eso es un poco lo que les recomendaría. Me encantaría que nos hables un poquito de tu experiencia al respecto, cómo está el ambiente ahorita en Colombia, porque aquí en México, ahorita que estamos apenas adentrándonos al mercado legal específicamente para el cannabis medicinal, tenemos tenemos muchísimo mercado ilegal, muchísimo mercado irregular, y entonces existe el miedo de nosotros como médicos de qué medicamento estamos procurando, pues, o sea, y qué producto estamos teniendo en realidad, si tiene una trazabilidad adecuada, si es lo que la etiqueta dice que es. No sé cómo se manejan ahorita en Colombia, ya sé que ustedes ya nos llevan una ventaja en años, y no sé si nos puedes platicar un poquito de la evolución que han tenido ahí. Claro que sí, digamos que
en este momento yo sí diría que Colombia puede ser como un modelo para los países de Latinoamérica en cuanto a la regulación del uso medicinal del cannabis. Yo creo que la situación no es muy diferente a México. Hay, digamos que muchos productos, como te mencionaba, hay mucha oferta. Están todos estos productos del mercado negro o black market de alguna manera, o los productos artesanales, y están los productos que provienen de farmacéuticas que tienen presencia en el país, de diferentes farmacéuticas. Digamos que yo sí creo que hay poco control al respecto y por eso te mencionaba que es uno de los retos que a mí, dentro de mi rol, cuando tengo interacción con los profesionales de la salud y los médicos, me gusta mucho mencionar, porque hay poco control y creo que es difícil controlar todos estos productos que no tienen un registro, todos estos productos que no tienen un proceso de desarrollo adecuado, todos esos productos que se consiguen por venta libre. Entonces, eso existe, eso está pasando aquí en Colombia, pero digamos que dentro de las figuras que estamos dentro de la industria del cannabis medicinal, empezando por los médicos y por las farmacéuticas y por los mismos pacientes, yo creo que el trabajo se ha iniciado y ahorita se ha aumentado un poco como esa conciencia en saber que el acceso debe venir con una valoración médica previa, que debe venir con una prescripción médica y que debe haber un seguimiento. Entonces, en términos generales, el escenario no es muy distinto. Sin embargo, acá pues está regulado ya el cannabis medicinal desde el 2016. A medida que que pasa el tiempo y todo el proceso va avanzando y la industria se sigue desarrollando, pues yo espero que todo siga mejorando y todo se siga regulando y que nosotros pues nos pongamos como la camiseta de responsabilidad en ese sentido. Entonces, por ejemplo, el INVIMA, que es el ente regulatorio en Colombia, ha sacado varias denuncias sobre estos productos ilegales de venta libre que se venden pues de manera muy fácil y que no debería ser así porque al final el paciente es el afectado. Entonces, ese es el trabajo que venimos haciendo. Ese es un poco el escenario actual. Perfecto. ¿Pasamos a la siguiente? ¿O quieres abordar un poquito más esta? No, pasemos a la siguiente. Bien. ¿Cuáles son las áreas de investigación con cannabinoides de mayor interés para ti? En realidad todas, pero pues en términos médicos un poco centrados en el paciente y teniendo un enfoque un poco hacia los indicadores en cuestiones de salud pública, diría que es importante seguir investigando o al menos tener como prioridad aquellas enfermedades o condiciones médicas con alta incidencia y prevalencia a nivel mundial, como lo son, por ejemplo, dolor crónico, dolor oncológico, toda la parte de cuidados paliativos, salud mental, especialmente pues tras la crisis global por la pandemia, por el COVID, se han aumentado muchas condiciones que afectan la salud mental de la comunidad en general. Son patologías pues que no solo afectan, como te menciono, el estado de salud físico del paciente, sino la calidad de vida. Y pues que al mismo tiempo terminan teniendo un impacto importante en términos económicos y recursos al sistema. Digamos que hay otras áreas de interés ya mucho más personal, dermatología. Yo considero que los tópicos con cannabis medicinal son un tema fascinante. Dermatología es una especialidad que me encanta y creo que a medida que crezca la evidencia habrá pues nuevas esperanzas para los pacientes con enfermedades dermatológicas y otras enfermedades crónicas que tienen un efecto pues en la piel y que a veces se nos quedan cortas las alternativas terapéuticas adyuvantes. Aquí resalto, y no sé si los que nos están escuchando lo han visto, pero hace poco salió un estudio en el Exploratory Dermatology, es una revista sobre el uso de tópicos con CBD, THC, terpenos, flavonoides en pacientes con úlceras venosas crónicas en los miembros inferiores, con excelentes resultados, con resultados prometedores como terapia adyuvante o complementaria a la terapia compresiva.
con resultados y con un porcentaje de curación y de cicatrización de estas úlceras importante. Entonces, pues realmente el potencial terapéutico, como tú bien lo sabes y muchos de los que nos escuchan, pues es gigante, y creo que mi interés todos los días aumenta independientemente del área, y pues al final los pacientes deben ser nuestra prioridad. Digamos que brindarle acceso a estas terapias como el cannabis no solo pues tendrá un impacto a nivel clínico, sino en su bienestar, y realmente esa es mi mayor motivación. Perfecto. Mil gracias, Clara. ¿Seguimos con las preguntas? Sigamos. Bien. Eh, ¿Cuáles consideras que influyen, que son los factores que más influyen a la concientización sobre el uso del cannabis medicinal y el posicionamiento del cannabis como un grupo terapéutico? Sí, bueno, como ya lo hemos hablado y charlado durante toda la entrevista y la discusión, los principales, yo vuelvo, insisto, los principales factores creería, o estoy casi segura, que son la educación y la investigación. No hay duda al respecto. La creación de una conciencia temprana, como mencionaba, sobre los beneficios terapéuticos del cannabis, debe ser responsabilidad no solo de los médicos o los científicos, sino de la industria farmacéutica, las instituciones, el gobierno, y pues obviamente siempre teniendo como foco central la medicina basada en la evidencia y las necesidades de los pacientes. Digamos que ese es un poco lo que opino en cuanto a las brechas o como los retos en la concientización del cannabis medicinal. Perfecto. Bueno, no sé si al respecto nos puedas platicar un poquito de las contribuciones que han hecho ustedes como Avicana. Claro, digamos que a través de Avicana creo que hemos podido contribuir bastante en este aspecto, como les mencionaba, a través de mi rol como pues, directora de programas médicos, y digamos que lo que esto implica. Hemos desarrollado un programa que no solo tiene como objetivo pues, comercializar tratamientos con cannabis, sino también educar a los médicos y pacientes, brindar herramientas pues, para la inclusión, como mencioné, también razonable, consciente de cannabinoides en la práctica clínica. Hemos entrenado a nivel nacional más o menos a más de 400 médicos, y por supuesto pues hemos también contribuido a mejorar el acceso de los pacientes a este tipo de tratamientos. Tenemos a disposición un equipo multidisciplinario que no solo apoya el proceso de capacitación, prescripción, conocimiento sobre las formulaciones con cannabis, sino que acompaña al paciente. Hay un programa de pacientes de apoyo al paciente que brinda todas las herramientas de acceso a educación al tratamiento, al paciente, a su cuidador y a su familia. Y durante el proceso que ha tenido Avicana para posicionarse como líder en la industria en Colombia, pues siempre estamos en una búsqueda continua y en afianzar alianzas continuamente con instituciones médicas especializadas para posicionar el cannabis medicinal como un grupo terapéutico bajo un modelo inclusivo centrado en el paciente, y fortalecer las oportunidades de investigación clínica. Actualmente tenemos una alianza con la sociedad colombiana, con una sociedad científica que es la Sociedad Colombiana de Médicos Generales, donde estamos brindando a todos los médicos de manera gratis entrenamiento sobre el uso de cannabis medicinal y fórmulas magistrales, y eso nos ha permitido pues contribuir con la concientización y la educación pues de los médicos, y que este interés aumente, y los que ya tienen interés y experiencia pues puedan también de alguna manera formar alianzas con nosotros como farmacéutica, y mejorar el acceso y la evidencia, como mencioné, para Colombia y Latinoamérica. Perfecto, Clara, muchísimas gracias. Avanzamos, por favor. En tus ojos, o sea, desde tu perspectiva, ¿existe algún país con un modelo de salud ejemplar para la incorporación canábica? Eh, Hay Y si varios. no, o sea, déjame hacerte un paréntesis, si no, puedes comentar los pros y los contras de cada país y cómo te gustaría, o sea, cómo sería una incorporación utópica para ti. Ok. Eh, Hay varios países
que han implementado, digamos que diferentes modelos de regulación y de incorporación de la medicina canábica. Y de alguna manera esto permite pues que sean ejemplos o modelos para el resto del mundo. Entonces, hablando ya concretamente en Canadá, como ustedes bien saben, Canadá se considera un país pionero en la legislación que permite pues el uso de cannabis con fines terapéuticos. En 2001 el gobierno canadiense pues emitió las primeras normas que regían el uso de cannabis con fines medicinales y permitía a pacientes con enfermedades terminales o condiciones graves acceder a la planta. Digamos que hubo varios cambios y en el 2016 hubo algo muy, muy interesante y que a mí personalmente me gusta mucho y que creo que es un ejemplo a seguir y es que se creó algo que se llama el ACMPR, que es el Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations. Entonces esto lo que hizo fue expandir el número de licencias otorgadas a compañías para cultivar, procesar y comercializar tanto flor seca como cannabis, como aceites con cannabis. Y bueno, esto de alguna manera mejora el acceso. Bajo este marco regulatorio, pues los pacientes pueden acceder a medicinas con cannabis bajo una recomendación, no prescripción, de un médico familiar, por ejemplo, responsable, y el paciente lo que hace es que presenta a la compañía productora licenciada para dispensar el producto, pues esta recomendación y de esa manera accede al producto. Los pedidos de cannabis medicinal, digamos que se hacen por vía telefónica o portales web, online, por cada productor licenciador y de esa manera son digamos que, distribuidos al domicilio del paciente. Entonces, esto es un modelo importante. Al mismo tiempo está Uruguay, por ejemplo, en Latinoamérica, otro país que sobresale en el tema de cannabis, tanto pues recreacional como medicinal. Ellos legalizaron esto en el 2013 y actualmente el gobierno de Uruguay permite a los ciudadanos mayores de edad, mayores de 18 años, cultivar hasta 6 plantas, por ejemplo. Y de la misma manera, el cannabis con fines médicos se vende en farmacias y se suministra a mayores de edad que cuenten con una prescripción médica y de esa manera quedan inmediatamente inscritos de manera automática en un registro oficial. Hay otros países en la Unión Europea que también permiten el acceso a través de prescripciones de preparaciones magistrales, pues con cannabinoides, y en casi todos, en la mayoría, está permitido pues los medicamentos a base de cannabis. En Estados Unidos también es otro ejemplo, varios estados ya han utilizado el uso de cannabis medicinal. Y bueno, la mayoría de estos estados de alguna manera requieren que los médicos estén registrados para poder prescribir el cannabis y ellos comprueban que el médico tenga una relación previamente existente con el paciente. Entonces, mira que son varios modelos que al final pues lo que tienen en común es facilitar el acceso de una manera controlada y regulada y creo que pues países como Colombia y otros países en Latinoamérica, a diferencia de Uruguay, pues pueden seguir, y Centroamérica, o bueno, a nivel global pueden seguir estos modelos. Perfecto, Clara, mil gracias. En Colombia, o sea, ¿tienes alguna relación entre Colombia y Uruguay, Canadá? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué cosas no te gustan en Colombia que se están haciendo? Sí, pues digamos que a través de mi trabajo, como Avicana es una compañía canadiense, digamos que hay muchos procesos de aprendizaje desde Canadá que se aplican acá en cuanto a educación, investigación. Entonces, ese es como uno de los proyectos que tenemos o como uno de los focos del proyecto de Avicana en Colombia. Pues digamos que Canadá sirve de espejo de alguna manera en muchas vertientes de la industria, no solo a nivel de educación y acceso, sino pues también comercialización y digamos que a nivel de negocio. Para responder específicamente qué no me gusta de Colombia,
era un poco lo que hablábamos al principio. Creo que todavía, yo creo que está muy relacionada con la historia del país en cuanto a las drogas y la ilegalidad. Todavía hay varios paradigmas alrededor del uso del cannabis con fines terapéuticos, muchos médicos que están cerrados al tema, muchos médicos que no lo ven como un grupo terapéutico, sino como pues una planta o una mata, entre comillas. Entonces es un reto grande, sobre todo desde mi rol, es un reto día a día al que nos enfrentamos de poder educar y de poder brindar información basada en la evidencia, pues para, digamos, solventar este reto. Y eso está ligado con la poca, digamos, conciencia que hay de que el paciente necesite una valoración médica y que el cannabis realmente se incluya dentro de la medicina porque es un grupo terapéutico. Entonces, ese es otro de los trabajos que me ha costado y que de alguna manera pues lo tengo de la mano porque pues es un reto que tengo enfrente y que como médica pues confío digamos que en el potencial terapéutico del cannabis y que debo seguir trabajando por eso. Adicionalmente, pues a nivel regulatorio, por más que Colombia haya avanzado y haya dado, digamos que pasos gigantes en este tema, todavía falta mucho y a nivel, digamos que desde el punto de vista farmacéutico, de lo que hablábamos al principio, fitoterapéuticos, el ente regulatorio, pues como todo, porque es algo que se puede generalizar, todavía existe mucho desconocimiento y por tanto eso dificulta los procesos de aprobación y de registro. Eso en términos generales. Perfecto. Muy bien. Pasamos a la siguiente, por favor. Eh, bien, esta es sencilla, probablemente sea un poco futurista. Todo depende de qué tanto vaya a crecer el conocimiento de esta materia. Pero a fin de cuentas, ¿tú crees que la endocannabinología debería ser una especialidad médica o una subespecialidad que forme parte de la medicina interna eventualmente o de la reumatología o no sé? Bueno, digamos que ahí recopilo un poco todo lo que he mencionado. Yo soy completamente partidaria de que la educación sobre el cannabis medicinal y el sistema endocannabinoide debe formalizarse, tiene que formalizarse. Entonces, por tanto, la discusión un poco entre si debe ser una especialidad o una subespecialidad, creo que en ese contexto puede pasar a un segundo plano. Sin embargo, tengo que responderte, entonces diría que enmarcarlo en este momento dentro de una especialidad médica sería un paso gigante. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, independientemente de su rol en la medicina en un futuro, debe de ser estudiada desde el primer semestre en la academia, ¿no? No, Así no, es. no debería de pasarse de largo y así como muchos médicos no son neurólogos, o sea, no es así, no por esa razón dejan de verlo en anatomía, dejan de verlo en fisiología, fisiopatología, ¿no? Así es, Eh, de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho muchos médicos con los que he interactuado y que tienen experiencia y que no tienen experiencia, perdón, me preguntan, yo soy médico general, puedo prescribir, puedo atender a la capacitación y mi respuesta inmediata es, por supuesto, eres médico, tienes el conocimiento, el sistema endocannabinoide es algo que hace parte del organismo, entonces, claro que sí. Entonces, por eso te digo que al menos incluirlo como una especialidad sería un paso gigante. Perfecto. Muy bien. Pues vamos a pasar a la siguiente entonces. Vale. Bueno, ¿qué aspectos de la industria son contraproducentes para el ámbito médico? Ya hemos hablado un poquito de cómo está el mercado irregular, el mercado negro. Eh, no sé si hay algún otro aspecto que te incomode, que creas que debería de cambiar, que se debería de eliminar completamente. No, como mencionas, realmente yo creo que el pobre control de la oferta y la demanda definitivamente afecta, son contraproducentes. La falta de educación,
que ya lo hemos venido hablando durante toda la charla, digamos que yo aquí quiero hacer una salvedad y es que yo no quiero en ningún momento sonar que desmerito de alguna manera los emprendimientos o esta curiosidad que ha surgido de mucho sobre el cannabis medicinal y el potencial comercial que muchos pueden ver en la industria del cannabis, pero sí estoy convencida que debe haber un mayor control en cuanto a calidad, certificaciones, registros de todos los mercados que se ofrecen hoy en día. La venta libre de los productos medicinales es grave. Hay muchos claims, por ejemplo, por ahí en tiendas de barrio, por ejemplo, sobre el uso de productos con cannabis en patologías o en síntomas específicos sin un soporte médico científico robusto, sin una recomendación formal, sin una calidad asegurada. Entonces eso a mí realmente me preocupa, eso creo que es contraproducente. Al final, pues esto desmerita el uso de cannabis en un contexto clínico y dificulta el posicionamiento del cannabis como un grupo terapéutico y al final, como les decía, pues afecta la seguridad de los pacientes porque se aumentan los efectos adversos, hay contaminantes, hay pesticidas y bueno. Y por otro lado, pues sabemos que la industria del cannabis tiene un potencial gigante y la explotación de esa industria responsable, pues depende de nosotros, de todos los que estamos involucrados. Entonces, yo sí creo que debemos ser muy responsables y rigurosos para tener claridad sobre las zonas grises que puede haber, donde los intereses económicos de la industria de alguna manera pueden nublar la responsabilidad y ética médica pues dentro de la industria del cannabis. Esa sería como mi respuesta específica a eso. Perfecto, mil gracias, Clara. Avanzamos, por favor, Melanie. Bien, la penúltima pregunta. ¿Debería existir una diferenciación entre productos lúdicos y terapéuticos? O sea, mi pregunta es, si llegara a haber un punto en el que en Colombia y aquí en México se abre el mercado para el cannabis, ¿debería de diferenciarse de todas formas en producto medicamentoso y producto lúdico recreativo? ¿O existe un puente, existe una línea media? ¿Dónde está la rayita? Definitivamente sí. Y yo creo que aquí, Carlos, es importante saber lo siguiente, y es que más allá de la diferenciación entre los productos, que es muy importante, debe haber diferenciación en la finalidad. Es decir, el uso del cannabis desde el punto de vista terapéutico difiere en muchos aspectos del uso recreativo o del uso lúdico. Usamos, digamos que sí, usamos la misma planta, los mismos cannabinoides, pero con un enfoque diferente, un objetivo diferente, dosis diferentes. Entonces, cuando usamos cannabis o productos lúdicos, es evidente que la mayoría de los usuarios buscan un efecto psicoactivo del THC que altere un poco la percepción de la realidad, la percepción sensorial. Un dato que yo creo que es importante a la hora de analizar las diferencias entre los productos lúdicos y terapéuticos es valorar exactamente la vía de administración que mencioné de hecho unos minutos atrás. Y aquí nos encontramos con el gran problema del uso lúdico. Entonces, en la mayoría de los casos se administra el uso lúdico, el producto lúdico. En la mayoría de los casos, o la manera más comúnmente usada, se administra el cannabis mezclado con tabaco, por ejemplo, y mediante la combustión del porro, como lo denominan. Entonces, aquí estamos ante una vía de administración muy poco recomendable, muy poco saludable. Entonces, esto genera sustancias cancerígenas, como tú bien sabes, que se generan pues de la misma combustión y pues que al mismo tiempo pueden ser responsables de otras patologías, entre ellas afecciones pulmonares, de las vías respiratorias. Digamos que hay estudios que muestran que los efectos fuertemente asociados con el uso de productos de cannabis por vía inhalada son tos, bronquitis crónicas y pues por eso hay que diferenciarlos. El uso medicinal conlleva un control de la dosis, un seguimiento, un objetivo terapéutico para aliviar un síntoma. Entonces, definitivamente sí. Perfecto. Siguiente, por favor. Bien, esto ya lo hablamos un poquito, Sí. pero no sé si quieras tener así como un último
un último pie en este tema, en cómo el efecto séquito y la flor deberían formar parte del uso medicinal. Sí, digamos que como te respondí hace un rato, no tengo mucho más que agregar a la respuesta que les di. Yo diría que sí, resalto que es una excelente pregunta, pero definitivamente y bajo los avances de la ciencia de los cannabinoides, mi respuesta es sí. La sinergia entre todos los componentes de la planta del cannabis es un hecho, es una realidad y creo que sí debe incluirse siempre y cuando pues esté regulado, haya un control, haya un fin terapéutico, como bien lo incluye la pregunta. Pues este es un tema que tiene todo el potencial de seguirse investigando y que hasta ahora pues se ha verificado que sí, entonces creería que es afirmativo. Perfecto, Clara. Pues mira, creo que esta es la última pregunta. No sé si te gustaría pasar tu contacto a la comunidad, al grupo, para ver si te pueden mandar un correo los interesados, cómo te pueden buscar, dónde te encuentran. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, aparezco Clara Lemus Gallego, ahí me verán. Mi correo, no sé, Carlos, si lo puedo escribir acá por el chat, tú me Sí, dirás. perfecto. Sí. Adelante, adelante. Bueno, les voy a compartir mi correo, es claralemusg@gmail.com o el de Avicana, es clara.lemus@avicana.com. Esos son mis contactos a través de correo electrónico, a través de LinkedIn y pues por supuesto abierta a responder cualquier pregunta que tengan o cualquier duda o cualquier recomendación, también cualquier retroalimentación respecto a mis respuestas, pues súper bienvenida. Yo creo que uno siempre está abierto a aprender y a escuchar diferentes opiniones y yo creo que en esta industria del cannabis esa es la actitud que hay que tener. Entonces, pues nada, de antemano o de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor para mí estar acá y compartir con todos ustedes. No sabes lo agradecidos y lo afortunados que nos consideramos por haberte tenido aquí, sobre todo esto, que ya tienes 3 años de experiencia trabajando en un área donde ya es legal, cuando a nosotros apenas este año se abrieron las puertas y de todas formas las regulaciones todavía están ahí, todavía existe mucha incertidumbre en cómo se deben de ejercer, cómo deben ser las buenas prácticas. Los mismos órganos regulatorios todavía no saben cómo van a poder dictaminar cómo van a hacer las cosas. Entonces, tener tu retroalimentación, que nos hables desde tu perspectiva, que podamos ver a México con los ojos de Colombia, no tienes idea lo fructífero que es para nosotros como comunidad y todo lo bueno que podemos sacar de gente como tú que ya tiene la experiencia, que tiene el conocimiento y no podemos más que agradecerte de haber estado aquí esta horita, hora y cuarto con nosotros. Y pues nada, saber, o sea, que sepas que tienes aquí tus amigos en Guadalajara y vamos a estar en contacto y estoy seguro de que te va a caer más de algún correo electrónico de los miembros de la comunidad. Es una comunidad muy activa, la gran mayoría son médicos. Eh, Muchísimas gracias. No, Carlos, realmente a ustedes, para mí creo que es importante el hecho que hayan pensado en mí, que de verdad crean que puedo contribuir poquito o mucho de lo que he podido aprender y en mi experiencia con el cannabis medicinal y todos los procesos regulatorios educativos aquí en Colombia. Por supuesto, seguimos en contacto. Ahí compartí ya mi correo. Espero que todos hayan podido acceder a él. Y de nuevo, muchísimas gracias. Es un gusto y espero, si es posible, pues poder contribuir de alguna u otra manera con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias, Clara, y cuenta con ello. Nosotros vamos a estar en contacto, vas a ver. Nos vemos pronto. Perfecto, muchísimas gracias. Saludos a todos. Nos vemos.